Bienvenidos una vez más a Economía de Verdad. Hoy vamos a analizar una empresa que nos solicitó un seguidor, Zoetis, que se dedica al cuidado animal, a la salud animal. Así que vamos con ello, atentos. Aquí está, Zoetis, así que vamos a ver cómo cotiza en bolsa. Cotiza por $170 aproximadamente en el mercado de Nueva York. Se ha revalorizado, ya veis, desde que salió a bolsa, pues más de 5 veces. Capitaliza 77.000 millones de dólares, cotiza a un PER de 33 veces casi y reparte una pequeña rentabilidad por dividendo del 1%. La comunidad en Simply Wall Street, o por lo menos este miembro de la comunidad, dice que está infravalorada, que debería valer no 170, sino $222. Sin embargo, el modelo directo de Simply Wall Street es bastante más comedido y le da un precio objetivo de prácticamente $189 por acción frente a los 170, es decir, tendría un potencial de algo más del 10%. Sin embargo, nosotros vamos a hacer nuestros números y para hacer nuestros números vamos a ver primero cómo está construido este modelo de Simply Wall Street. Como siempre, parten del modelo CAPM para calcular la tasa de descuento. La tasa de descuento a la que llegan es de solo el 6%, 6,06%. Esto ya nos tiene que avisar de que es una tasa de descuento demasiado baja y de que seguramente a todas luces el resultado, el precio objetivo de Simply Wall Street va a estar sesgado al alza, aunque solo sea por esto. Pero es que si vemos también los numeradores, parte de 2024 unos flujos de caja de 2.200 millones de dólares, que pasarían a 2.446 millones en 2025, 2.700 en 2026 y de ahí seguiría creciendo hasta casi 4.100 millones en 2033. Esto ya vamos a ver que no coincide del todo con los números que nosotros obtenemos a raíz de calcular el flujo de caja libre. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Si miramos la opinión de los analistas, también coinciden con este usuario de Simply Wall Street, el usuario de la comunidad, y también coinciden en términos generales con el análisis de Simply Wall Street. Los analistas creen que Zoetis está infravalorada y que debería valer no 170, sino 211. Por lo tanto, fijaos, este miembro de la comunidad decía que valdría 222, los analistas dicen que valdría 211 y Simply Wall Street dice que valdría 189. Vale $170 por acción en el mercado, pero si nos dejamos llevar por los cantos de sirena que nos indican que todo el mundo piensa que está infravalorada, en más o en menos, pero que está infravalorada, podemos llegar a un resultado que quizás sea falso. Por lo tanto, aquí vamos a ver la importancia de hacer nuestro propio análisis y de llegar a nuestros propios números, a nuestras propias conclusiones. Así que vamos ya a zambullirnos en los datos fundamentales de Zoetis como empresa. En los últimos 12 meses que cerraron el 31 de marzo de 2024, había ingresado 8.700 millones de dólares y había ganado un margen neto del 27,4%, que son 2.400 casi millones de dólares en beneficio neto. Además, el flujo de caja de las operaciones y el flujo de caja libre también son positivos y el flujo de caja de las operaciones, de hecho, es cercano al beneficio neto. Además, ahí veis la senda ascendente que ha seguido Zoetis a lo largo de los últimos 10 años. No ha parado de crecer y lo ha hecho a un buen ritmo. La cuenta de pérdidas y ganancias se descompone de esta manera. De los 8.000, casi 9.000 millones que ingresa, pues aproximadamente la mitad vienen de Estados Unidos y la mitad vienen de otros territorios y tiene un margen bruto aproximadamente del 70-75%. De 6.000 millones de todo lo que ingresa se quedan como beneficio bruto. El coste de ventas es bastante reducido. Y además ese margen neto ya decíamos que es superior al 25%, en torno al 27%, y logra retener después de impuestos y después de todos los gastos 2.400 millones de dólares. En cuanto a los gastos corrientes, pues vemos que tiene bastante de general y administrativo,
algo también de I+D, como no puede ser de otra manera al ser salud animal, y poquito de ventas y marketing. Y si miramos qué puede pasar a futuro, aquí los analistas esperan que a finales de 2026, es decir, dentro de 3 años, Zoetis esté ingresando más de 10.000 millones de dólares y esté ganando más de 3.000 millones de dólares. Es decir, continuaría esa tendencia creciente en todas las líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias. Si miramos su posición de solvencia, nos daremos cuenta de que es cierto que la deuda en términos absolutos ha ido aumentando con el tiempo, pero no es menos cierto que el equity, el valor del patrimonio neto, también lo ha hecho. Por lo tanto, su ratio de endeudamiento se ha mantenido más o menos constante. Y además, en los últimos años mantiene unos niveles de efectivo, de caja, que son superiores a los que tenía en 2014, 2015, 2016. Por lo tanto, la posición de solvencia, la posición de apalancamiento, pues no es tampoco demasiado alarmante. Y ahora vamos a ver en más detalle todos estos números de los últimos años y nos damos cuenta de que si tomamos desde 2019 las ventas que eran de 6.260 millones hasta 2023, que fueron de 8.544 millones, pues eso supone un crecimiento anualizado del 8,1%. Si tomamos, sin embargo, desde 2013 hasta 2023, si alargamos el tiempo, si miramos el gráfico anterior, nos damos cuenta de que el crecimiento había sido un pelín menor, del 6,5% anual. En cualquier caso, Zoetis crece en torno al 8% anual durante los últimos años y este es el benchmark, esta es la referencia que tendríamos que tener. En cuanto al margen del flujo de caja operativo, pues en 2019 fue del 27,6%, en 2020 fue del 31%, en 2021 fue del 27,7%, en 2022 fue del 22,9% y en 2023 fue del 26,8%. Es muy estable, incluso más todavía si quitamos el dato de 2022, pero es bastante estable incluso con este dato y de promedio nos da un 27,2% de margen. El CAPEX sigue siendo bastante estable, 10,1%, 8,2%, 6,3%, 11,1%, 9,2%, es bastante estable y tiene un promedio del 9%. Aquí veis cómo para futuro las ventas de 2024 que dan por el guidance que tiene la compañía es de 9.125 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento del 6,8% anual, algo menor de lo que viene creciendo de media en los últimos años. Y después, a futuro, vamos a suponer que crece al 8,8% anual. ¿Por qué? Pues porque, como veis en ese pantallazo, toda esta industria, todo este sector, se espera que para 2030 o hasta 2030 esté creciendo al 8,8% anual. Vamos a suponer que Zoetis mantiene su cuota de mercado y es capaz de seguir el ritmo de la industria, aunque ya es una empresa grande, pero que va a seguir el ritmo de la industria y va a crecer a ese ritmo del 8,8%. Después, ya a perpetuidad, crecería al 3% anual. Suponemos también que el margen del flujo de caja operativo se mantiene y que el CAPEX también se mantiene. Así que los datos que veis son los que esperamos para el futuro. De 2024, 9.125 millones de ventas a casi 20.000 millones en 2033, con un flujo de caja operativo de apenas 2.500 en 2024, que llegaría a 5.300 millones en 2033, y con un CAPEX de cerca de 800 en 2024, que llegaría hasta 1.750 en 2033. Ahora toca calcular los denominadores, la tasa de descuento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues suponiendo que el coste de capital de Zoetis, el coste que soportan los accionistas o el coste que exigen los accionistas por tener su capital cristalizado, petrificado en acciones de Zoetis, es del 10%, que es lo normal, es la media que deberíamos tomar para cualquier empresa estándar. El coste de la deuda, esto lo sacamos con los datos de intereses pagados y de deuda financiera en balance, es del 3,5%. La tasa impositiva promedio de los últimos 5 años fue del 18,7%. La capitalización bursátil es de 77.600 millones de dólares y el valor contable de la deuda es de 6.838 millones de dólares.
Si hacemos todo esto, si hacemos la fórmula del WACC, del coste promedio ponderado del capital, nos da un valor de 9,42%. Esa sería la tasa de descuento que deberíamos aplicar. Y si juntamos todo y calculamos el flujo de caja libre tanto en términos anuales como en términos de valor actual, tenemos que en 2024 sería de 1.660 millones, comparado con los más de 2.000 millones que decía Simply Wall Street, o que tomaba Simply Wall Street para hacer el cálculo del precio objetivo de Zoetis. Aquí veis la diferencia que hay. Esos 1.660 terminarían siendo un valor terminal dentro de 10 años de casi 57.000 millones, pero luego todo esto tenemos que traerlo a valor actual, y por lo tanto esos 57.000 millones, por ejemplo, de valor terminal, en términos actuales corresponderían a 23.000 millones de dólares. Si sumamos toda esa última fila, tenemos el Enterprise Value, el valor empresarial de Zoetis, que llega casi a 38.000 millones de dólares. Si le restamos la deuda financiera neta, que asciende a 4.797 millones, nos quedamos con el valor del equity, el valor objetivo, o el valor justo del patrimonio neto, 33.136,1 millones de dólares, que dividido entre las 456,3 millones de acciones, nos da un valor por acción de 72,62 dólares, frente a los 170 a los que cotiza. Es decir, nos da un valor exageradamente bajo, por lo menos con respecto al precio de mercado. Así que aquí se nos tiene que encender la alarma. Cuando tenemos un precio objetivo que es muy bajo o muy alto con respecto al precio de mercado, se nos tiene que encender una pequeña alarma que nos diga que a lo mejor estamos haciendo algo mal. Y para ver si estamos haciendo algo mal, o por lo menos para darle la oportunidad al modelo, a los números, de que muestren cómo de equivocados estamos, vamos a variabilizar los parámetros. Vamos a convertir parámetros en variables. El ritmo de crecimiento de las ventas ya no va a ser del 8,8% anual, sino que ahora va a ser una variable que sigue una distribución log normal con media menos 2,3 y sigma 0,25, que esto, dicho sea de paso, es bastante generoso con el ritmo de crecimiento que puede reconocer para Zoetis. El margen del flujo de caja operativo, habitualmente tomamos una distribución normal, en este caso vamos a tomar una distribución también log normal. ¿Para qué? Para que la cola derecha, para que la cola positiva sea mucho más larga, sea mucho más importante que la cola negativa. Con media menos 1,25 y sigma 0,2. El CAPEX sí que seguiría una distribución normal con media 9% y sigma 2%, y el WACC seguiría una distribución normal con media 9,42% y sigma 0,5%. Y tras 10.000 simulaciones, el resultado que tenemos es el siguiente. Veis ahí cómo el histograma representa todos los casos, todas las situaciones, todas las simulaciones que llegan a un precio objetivo determinado. Y la línea negra vertical es el 170,07, el precio de 170,07 dólares al que cotiza Zoetis ahora mismo. Pues bien, a la derecha de ese precio está solo el 5% de las observaciones, de las simulaciones que se han realizado. El 95%, la inmensa mayoría de todos los casos, han devuelto un valor inferior a los 170 dólares por los que se vende Zoetis en el mercado hoy. De hecho, la media de toda esta distribución es de 94 dólares y la mediana apenas llega a 89 dólares. Por lo tanto, Zoetis vemos que está bastante sobrevalorada. Es que no hay por dónde justificar la valoración que tiene en el mercado. Los números simplemente no dan y, ojo, porque también puede ser que yo me esté equivocando en algo. Pero cuando nos preguntamos esto, hay que preguntarse en qué exactamente nos estamos equivocando. Porque si las fórmulas están bien, lo único en lo que podemos estar equivocados es en los inputs que estemos introduciendo en el modelo. ¿Puede ser que Zoetis vaya a crecer más? Bueno, en ese caso tendría que crecer de forma bastante limitada, hasta cierto punto. No puede crecer de manera infinita cuando el sector va a crecer al 8,8% anual. Y de hecho, le estamos imputando este crecimiento del 8,8% anual, que es mayor que el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años y que el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años.
Por lo tanto, ya estamos siendo bastante generosos. En el pasado no ha tenido este ritmo de crecimiento que ya le estamos reconociendo. ¿Puede ser porque vaya a conseguir un mayor margen? Bueno, por poder podría ser, pero ya en los últimos años se ve como el margen del flujo de caja operativo es estable. A priori no veo ninguna razón para que empiece a remontar o para que empiece a crecer así porque sí, y de hecho ya es bastante alto, en torno al 27% de margen de flujo de caja operativo, que de cada euro de ventas 27 céntimos se conviertan en flujo de caja operativo, ya me parece un número bastante elevado y difícil de mantener incluso. ¿Puede ser que tenga un menor CAPEX? Pues esta es la que yo tacharía primero, porque se trata de un sector, la medicina animal, donde tienes que estar continuamente investigando, continuamente desarrollando y continuamente sacando al mercado. Evidentemente, puede haber productos que sean buques insignia de una empresa, pero siempre tiene que estar renovando su cartera de productos para no quedarse atrás, y eso implica gasto en capital. Por lo tanto, menor CAPEX podría ser, pero lo veo muy complicado. Al final traigo a colación una frase de Warren Buffett que dice algo así como que si estás en la mesa de póker y a los 30 minutos no sabes quién es el tonto, es que el tonto eres tú. Yo me he pasado un tiempo estudiando Zoetis a petición de este suscriptor al que le doy las gracias por su aportación, pero la verdad es que no sé cómo encajar los números, no sé dónde me puedo estar equivocando. Y como no sé dónde me puedo estar equivocando y no sé quién es el tonto, puede que el tonto sea yo. Y como no quiero ser el tonto, directamente no entraría en esta empresa.